él escribía un artículo incendiario, rojo, como yo misma, y eso fue su condena de muerte. De todas maneras, toda Gaceta de Arte pasó por la cárcel. Toda Gaceta de Arte pasó por Fife, excepto Eduardo Westerland, porque Eduardo Westerland tenía un pasaporte. Porque Eduardo Westerland tenía pasaporte sueco. Y entonces, pero el resto pasó por Fife. ¿Qué tendría que ocurrir para que no metieran en prisión? Oye, es que no. A nivel de revistas no lo sé. Pero ahí tienes una persona, Cecilia, la echan de un periódico. ¿Por qué? Es que no tenemos que irnos al siglo XIX ni a principios del XX. Es que aquí en esa mesa hay un caso muy claro. Ella se pronuncia políticamente, aunque no sea políticamente destinada al mundo de la política, pero ella se pronuncia literariamente y escribe unas cosas que no son gratas para determinado público. Y la echan. Es como si la llevaran a Fife en el 36. Y porque comunica públicamente a través de lo que escribe su ideología. No hace falta que vaya por ahí diciendo que es republicana o que es de izquierdas o que es roja, como se decía antiguamente. Pero a la hora de escribir, de ahí la literatura, por eso decía yo antes, que eso es política, ella es condenada, y no entre comillas, sino realmente expulsada de un sistema determinado que no admite una crítica interior. Y podría poner más ejemplos de gente en esta sala. Es decir, hasta ahí llego. Muy bien. Fuego, señor. Pues yo creo que no que Gaffe haya hecho un manifiesto, pero sí ha hecho una serie de acciones que desde el nombre de la revista ya se manifiesta ya como una postura. Vamos a hacer ya, vamos a arrojar contra ese sistema de valores que no es real. No es real porque, claro, hay intereses de que la gente no piense. Ahora, entonces eso sí que es una postura. Perdona un momento. No, perdóname. Eso es lo que yo pienso. Feli, eso es lo que yo pienso. Camarada querido. Mira, perdone. No, pero yo pido la palabra porque quiero contarle a Nira una cosa. No, es que yo creo que estaba hablando Daniel cuando se interrumpió todo. Sí, es verdad, tienes razón, Daniel. Ya terminaste tú, Daniel. No, iba a apuntar otra cosita, pero bueno. Venga, yo ya no voy a decir más. Fíjense, y esto era lo otro que tenía que decir con respecto a esto. Nosotros estamos acostumbrados, antes hablaba de ese automatismo en el que nos meten. ¿Cuál es el valor fundamental de la economía y la política hoy en día? El consumo. Tenemos sistemas que lo que buscan es consumir, producir y consumir, producir y consumir. Todo lo que atente contra eso tiene que quedar fuera. Y voy a poner un ejemplo que puede parecer tonto. La risa. La risa. La comedia. No sigue siendo perseguida. En La Laguna, si un grupo cómico quiere hacer alguna parodia que intervenga algún elemento religioso, no se ha erigido, digamos, alguna institución en contra de eso. Y entonces, esto lo quiero reivindicar también, porque muchas veces la literatura cómica, la literatura irónica, el sarcasmo, todo lo que mueve a risa, es un elemento de reflexión y es un elemento de crítica también. Una pregunta que le quiero hacer a Nina, porque creo que está más joven que tiene 30, ¿no? Sí. Cuando Fuentepalo nació, tú no habías... Yo no estaba nacida todavía no estabas en el planeta. ¿A tu generación tú crees que realmente le interesa lo que estamos hablando ahora? ¿Se aburrirían aquí? Este tema de la política, es como una vez unos alumnos míos, cuando yo era profesor en el instituto, le preguntaron: Marón, ¿tú cómo eres? Dice: gordo. ¿Qué más? Pelo rizado, profe. ¿Qué más? Ojos azules. Y dime algo de tu interior. Dice: ¿qué es eso? ¿Qué es el interior? Y un chico marroquí que había venido en patera dice: sí, lo del hígado, lo del riñón. Entonces lo que a veces me hace pensar es que si este debate se lo plantea tu generación, o simplemente lo que pretenden es ser youtuber, ser famoso, ganarse el Goya, darle gracias a la abuela o a Penélope, que Javier Guardián que la quiere mucho. Te quiero, Penélope, yo tanto te quiero a ti, cariño. 5 abuelas nombraron en la entrega de Goya. Abuela, yo tengo el Goya, abuela, yo tengo el Goya. 5 abuelas. Pero no hablaban del guión de la película. Por eso te pregunto, ¿en tu generación hay un debate político? Sí, lo hay. Antes hablaban de los manifiestos.
Por cuando ejemplo. se fundaban revistas. Yo creo que en ese momento eran necesarios porque sí había una opresión, sí había una fuerza política que te asfixiaba. Yo creo que ahora no se hace porque nuestra vida no corre peligro. Quizás nuestros puestos de trabajo o un carácter, vamos a decir, más social, pero no ya a un nivel físico, ¿no? Y a un nivel de que toda la gente del lugar donde yo vivo me va a dar de lado porque pienso de otra manera. Ahora somos más, vamos a decir, sutiles, ¿no? Es como, no te discrimino, pero tampoco te dejo entrar si vamos a hacer según qué cosa. Entonces, no necesitamos tanto esos gritos de protesta. O sea, esos golpes en la mesa, de decir, está ocurriendo esto y no nos gusta. Ahora las protestas quizás se hacen de otra manera. Sí creo que mi generación políticamente activa, las protestas o las acciones quizás son de otra manera. Nacimos ya con... yo no nací con el móvil como se usa ahora. Yo viví esa transición, ¿no? De los disquetes allá a los reproductores y estas cosas, pero sí nos percatamos, ¿no? De que no nos hacía falta pegarle un golpe a la mesa, que quizás grabando un vídeo íbamos a llegar a mucha más gente y que se generaría un diálogo. Lo que pase después, pues ya se queda más otra gente. Una cosa, como no sé el tiempo que nos queda, me gustaría hacer una pregunta a los cuatro. Decía Pablo Neruda, como decía antes, que la novela es la chuleta de la literatura y el microrrelato, por ejemplo, la poesía, es la tapita, ¿no? O la novela negra, que ahora está de moda, ¿no? No otro tipo de novela, la novela histórica. En las revistas de literatura en las que hay ahora, hay una preponderancia de género sobre otro, en canales sobre todo, hay más poesía que novela, la crítica literaria, es decir, ¿cuál es el modus operandi ahora mismo y de contenido que tienen las revistas aquí en las citas? Bueno, Se interesen en eso, por favor, porque estamos terminando. breve, voy a ser breve. En la revista GAFE, en otras que en la que he estado, sí distinguen bien los géneros. Pero en la que estoy ahora, como jefe de redacción, hay variedad de casi todos los géneros. Si no han habido más, si no hay más, los que faltan ya aparecerán. Y eso. Pero yo les voy a decir una cosa que cuando estuve en Puerto Rico, no por haber estado en Puerto Rico, sino por el tema de cómo anda la juventud poética por el mundo llamado español, ¿no? Allí hubo su congreso y esos poetas jóvenes hablaban de ir más allá de la frontera de los géneros como medida de rebeldía. El sistema, es decir, estás escribiendo un poema y si tienes que meterte, en mi opinión, o si tienes que meterte en narrativa, ir más allá de eso. Bueno, a mí me choca un poco, pero claro, me hace reflexionar, ¿no? Pues, Y eso lo practican en GAFE. Eso lo practican en Eso lo están haciendo en la poesía mexicana joven. Eso lo están haciendo en Costa Rica, eso lo están haciendo en, por lo menos que yo sepa, 16 países de Hispanoamérica. Es que me gustaría preguntarle al final una pregunta a Manuel Díaz Martínez, si no te importa. ¿Te puedo hacer una pregunta al final a ti? Sí. Venga. Mira, Yo no sé si ¿cuál es la preponderancia de la novela, la crítica? No sé si está de moda o es que a mí me gusta más. En mi caso, en el de la plataforma, es la poesía. La poesía. Pero puede ser también por un carácter ya más personal. Vale. Lo reconozco. O sea que de alguna manera tú marcas la línea editorial. Tú. Yo creo que es importante en la revista eso también, ¿no? Que haya una dirección editorial, ¿no? Sí. Clara, ¿no? Venga. Sí, no, bueno, nosotros tenemos todos los géneros, o sea, no cultivamos un género más que otro. Ahí se habla de poesía, o sea, claro, y además, cuando estamos hablando ya de monográficos, pues por ejemplo, ahora Félix Casanova es poeta y narrador, o sea que vamos a tocar todos los géneros. El género del ensayo, por supuesto, porque hay un montón de artículos donde hay ensayo, o sea que ahí no hay discriminación de género de ninguna clase para así dejar. Lo que interesa es que la gente conozca lo que se está haciendo aquí y lo que se hizo en su momento. Daniel. Termina Daniel y con el permiso de ustedes voy a hacer una pregunta a Manuel que ya está. A Manuel Díaz Martínez. Pásale el micro. Bien,
lo que habías preguntado de los géneros. Nosotros abarcamos distintos tipos de géneros y damos entrada a casi todo. Quiero decir, hemos tenido teatro, tenemos narrativa, tenemos poesía, y luego hay un apartado muy importante de lo que es la reflexión crítica, ¿no? Que puede ser reseñas, que pueden ser ensayos y demás. Yo creo, quiero decir, en nuestra revista hay una dirección editorial clara, ¿vale? Nosotros no aceptamos textos no solicitados, pero no por nada, sino por esa política de tenemos meridianamente claro qué es lo que se quiere y avanzamos en esos puntos, ¿no? Entonces contactamos con los autores que queremos que participen, no recibimos per se textos, ¿no? No sé, quiero decir, hay una amplitud en cuanto a las revistas. Sí es verdad que nosotros, por ejemplo, prestamos atención en los géneros creativos a la brevedad, y en ese sentido tanto la poesía como en la narrativa al microrrelato, ¿no? Que yo creo que es un género que por el signo de los tiempos también es muy interesante, y además es muy interesante no por el simple hecho de la brevedad y la rapidez de la lectura, porque brevedad y rapidez de la lectura también es un folleto del SPAR o de la Alteza, sino cómo conseguir a través de esa brevedad algo literariamente válido, ¿no? Y simplemente, como sé que va a terminar ya el acto, ya como vamos a terminar, simplemente quería hacer esa reflexión y retomar un poco la idea de que el arte y la literatura nos dan una dimensión diferente del ser humano. Nos dan una dimensión diferente y nos enriquecen. Y creo que ahí es donde apuntamos, por muy amplio que sea los registros de la literatura, ¿vale? Y creo que en ese sentido siguen siendo útiles las revistas, porque las revistas nos dan una visión, igual que un libro puede tardar mucho en aparecer, es decir, se puede estar muchos años escribiéndolo y luego tardar en publicarlo, una revista, incluso aunque tenga una periodicidad semestral, por poner un caso, te puede dar una inmediatez de conocer o de acceder a muchas voces a través de algo que te llega en un momento dado, ¿no? Y que hoy en día pues, podemos aprovecharnos del elemento digital. Sí quisiera hacer una reflexión última, y es, todas aquellas herramientas que en principio pueden atentar contra la literatura, ¿podemos revertir y utilizarla en beneficio de la literatura? Después de la publicidad. Una pregunta, ahora me gustaría hacerle la última pregunta. Hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros, como otras veces, a uno de los grandes poetas cubanos que luchó por la libertad, que luchó desde la literatura y del pensamiento para conseguir las libertades en su país, y por lo que tuvo que exiliarse. En este caso sí se tuvo que ir porque si no se lo quitaban en medio. ¿Tú crees, Manuel, que la literatura todavía tiene, todavía creo que era Gabriel Celaya, ¿no? Dígame, porque no me acuerdo, un arma cargada de futuro creo que le llamaban, ¿no? Era eso, sí, era la frase nuestra de aquella época, ¿no? Un arma cargada de futuro. ¿Tú crees, Gabriel Celaya, verdad? Que era un poeta social, ¿no? Aunque curiosamente, Gabriel Celaya decía que la poesía social nació aquí en Canarias, él le daba esa potestad aquí. ¿Verdad? Sí. A Gabriel Celaya decía eso, ¿verdad, Luis? A ver, Manuel, yo te digo una pregunta, porque aquí estamos en una zona capitalista, tú estabas en una zona comunista. ¿El problema es el mismo en cada lugar, independiente para la literatura? ¿Es igual o es diferente? ¿Tú aquí te sientes más libre o aquí también hay una serie de hándicaps? No es exactamente igual, pero fundamentalmente es el mismo. Lo mismo. Porque sencillamente la literatura es un ejercicio de libertad o no es nada. Eso. Sencillamente eso. Y los regímenes que conocemos en la historia, los regímenes políticos que conocemos en la historia, tienen un componente limitante, unos más, otros menos, incluso dentro cada uno de su naturaleza particular. Yo conozco regímenes porque entre otras cosas, tuve la suerte de tener la experiencia directa en algunos regímenes
comunistas de la Europa del Este. Yo fui primer secretario y consejero cultural de la Embajada de Cuba, de la Cuba socialista, en la Bulgaria comunista. Y te digo que después estudié, además, estudié en la Sorbona, en París, que es otro régimen, el régimen capitalista y demás. Y he conocido otros países con régimen capitalista y otros países con regímenes comunistas. Y hay matizaciones. Las matizaciones que la historia, que no es más que un conjunto de cosas imprevistas y de matizaciones, ¿tú me entiendes? Pero que se diferencian unas a otras en cuestión de grado, de intensidad, pero no de naturaleza en sí mismo. Todos los regímenes, de acuerdo con la experiencia que yo a mis 85 años tengo, de la vida que me ha tocado vivir, todos los regímenes políticos temen a la libertad individual, le temen a la libertad del hombre. Y siempre en cada uno de ellos, con más intensidad o con menos intensidad, el ejercicio de la literatura, que es el ejercicio de la libertad individual de cada persona, es sencillamente manipulado o silenciado, depende de la agresividad del régimen. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Me gustaría primero agradecer a los compañeros y compañeras que están aquí esta tarde. Yo sí creo que hay que ser, pero es una opción personal, creo que hay que ser políticamente incorrecto en el sentido de que decía Einstein que el problema de la humanidad es que nos querían homogeneizar y la única salvación, decía Einstein, es de que Manuel Díaz Martínez siga siempre siendo Manuel Díaz Martínez, que Félix Hormiga sea siempre Félix Hormiga, por lo menos para decir, coño, hay gente diferente, ¿no? Es decir, que la individualidad, no el individualismo, que creo que es lo que ha matado la cultura, ¿no? Yo agradezco que hayamos podido entrar en el debate. Evidentemente se podría haber profundizado mucho más. El problema ha sido el moderador, porque el hermano se lo preparó bien. Pero yo solamente quiero recordar con mucho cariño, y va para ti, Manuel, y para todos los que están aquí. En Temuco, Chile, yo estuve en el primer encuentro de literatura mapuche que me invitaron internacional en Temuco, porque Pablo Neruda estuvo en su adolescencia en Temuco porque su padre se dedicaba a los trenes, ¿no? Y el líder espiritual mapuche, cuando nos despidió a todos los escritores que estábamos allí, que habíamos venido de distintas partes del mundo, los mapuches son perseguidos, ustedes lo saben, allí en aquella zona, ¿no? Porque ellos han resistido, hasta la conquista la resistieron, o sea que imagínense, es un pueblo potente. Pues el jefe religioso, bueno, más bien espiritual de ellos, nos dijo a todos, dice, solo les digo una cosa, y yo espero que él esté hablando ahora a través de mí, y se lo digo a ustedes, ¿no? Solo les digo una cosa, no dejen nunca de pensar, nunca. Ustedes son los herederos de nuestros antepasados.